Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 11 de Love in the Air, cómo Sky conoce a Pi-gun basados en el libro. Sky no estaba seguro de cuándo se dio cuenta de que se sentía atraído por los hombres, tal vez cuando sus amigos comenzaron a hablar sobre el género opuesto o cuando se dio cuenta que le gustaba mirar las figuras de los hombres más que el de las mujeres. Pero él mismo no se lo dijo a nadie, se quedó en silencio. Además, su familia ya tenía problemas con el asunto del divorcio. Napón permaneció en silencio sobre este asunto hasta que ingresó a la escuela secundaria en Bangkok. Todo le parecía nuevo y la libertad que se le había dado hizo al joven aún más nervioso. Llegó a conocer una variedad más amplia de amigos, probó cosas que nunca había probado mientras estaba con sus padres, intentó fumar y beber en cuarto grado. Al terminar quinto grado, sus amigos lo invitaron a ir a un lugar de entretenimiento confiando en una persona que conoce a los adultos ahí, permitiendo a los menores de edad entrar y ahí Sky conoce a Pigun. En ese momento, Sky no era diferente de una tela blanca y limpia que se asombraba con todo y eso lo dejó atrapado con la otra persona. Pigun se veía tan genial, misterioso e interesante que su corazón tembló. La otra parte pudo sentir cómo lo veían, lo que no solo no le importó a Pigun, sino que también le ofreció experiencias que nunca antes había experimentado. Se acostó con él, ignorando a sus amigos que le advirtieron que tiene mala reputación. Pero era demasiado ingenuo, demasiado limpio y pensaba que el amor lo era todo. Sky solo pensó que Pigun podría no ser una buena persona, pero es quien lo cuida y el que se interesa en él más que sus verdaderos padres, y el que realmente lo ama. Es demasiado estúpido. Al principio todo iba bien, pero luego empezó a cambiar Pigun, se volvió más violento, ya no estaba satisfecho con el normal, así que reclutó muchas cosas para jugar con su cuerpo, juguetes, vendas en los ojos, abuso, pero Sky todavía se consolaba pensando que solo era un gusto y que lo podía aceptar, pero luego comenzó a extenderse a los piercings. Comenzó a dolerle y lastimarlo cada vez que tenían relación. Entonces, el chico que solía pensar que podía soportarlo, comenzó a preguntar si podía volver a ser como era con la esperanza de que la persona que amaba simpatizara con él, pero esto provocó el disgusto de Pigun. Todo empeoró cuando su profesor lo llamó para encontrarse con él, cuando le preguntó si algo andaba mal con alguien y por qué tenía tantas heridas en todo el cuerpo. Simplemente respondió casualmente que tuvo un accidente cayéndose de las escaleras. Sky tenía miedo de que esto llegara a oídos de su padre, por lo que le rogó a Gun que fuera amable. Sin embargo, esto fue lo que lo llevó a una peor historia. El joven no tuvo ninguna duda al respecto cuando lo llamó para encontrarse en un hotel. Gun, tengo una sorpresa para ti. Sky estaba feliz y aliviado al mismo tiempo pensando que Gun había pensado que no debería hacerle eso, pero no era lo que él pensaba. En esa habitación no estaba solo su novio, sino que estaba acompañado con otros tres de sus amigos. Sky, ¿por qué están tus amigos aquí? La otra parte no respondió a la pregunta, solo lo miró con ojos fríos y luego sucedió lo peor. Sky no recordaba todo con mucha precisión, sabía que había intentado escapar, pero fue presionado por alguien en la cama sin saber cuántos golpes le dio en el estómago para mantenerlo tranquilo. Unos puños lo golpeaban en la cara mientras su ropa era arrancada de su cuerpo, en medio del llanto y gritos de súplica rogando que se detuvieran. Suplicó y rogó, pero los demonios no se detuvieron, y quien debería detenerlos se sentó y miró su rostro de manera indiferente. Sky, Pigun, por favor ayúdame. Ayuda Sky. No, por favor, es suficiente, duele. Pigun, por favor, haz que se detengan. Sky hará todo lo que digas. Por favor, deténlos, te lo ruego. Gritó, suplicó y le dijo que lo amaba, mirándolo a través del velo de lágrimas que caían de sus ojos, mientras la otra parte se quedó sentado fumando y mirando.